Hola muchachos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar acerca del método de las velocidades iniciales. Este método se puede emplear para determinar órdenes de reacción y también constantes cinéticas de reacción. Y es muy importante porque puede emplearse en reacciones que tengan dos o más reactivos. Por ejemplo, la reacción que planteamos acá es una reacción donde A y B reaccionan y se transforman en E y F. Entonces, según la ley de rapideces, la velocidad de esta reacción se puede calcular de esta forma, con la constante cinética multiplicado por la concentración del reactivo A elevado a su orden parcial de reacción por la concentración de B elevada a su orden parcial de reacción. Lo que hace este método es que de manera experimental se mide la velocidad inicial de una reacción y el experimento se debe realizar varias veces. Y en cada repetición se debe variar la concentración de uno de los reactivos. Por ejemplo, pues continuando con esta reacción hipotética, podríamos plantear estos tres experimentos, donde vemos que entre el experimento 1 y 2, la concentración inicial de B es la misma. En ambos es una concentración Y, mientras que la concentración de A sí varía. Y cuando se pasa de la repetición 2 a la 3, se mantiene constante la concentración inicial de A y se varía la concentración de B. Entonces, si tomamos los dos primeros experimentos, podemos realizar una división de la rapidez 1 sobre la rapidez 2. Y la ecuación nos queda de esta manera. Rapidez 1 sobre rapidez 2 y al otro lado del igual, lo mismo, pero escrito en términos de la ley de la velocidad. Entonces aquí podemos ver que en el numerador y en el denominador aparece la constante de reacción y aparece la concentración inicial de B elevado a la beta. Y como es la misma concentración, pues estos dos se pueden cancelar. Entonces la ecuación nos queda ahora de esta manera, donde entonces x a la alfa sobre z a la alfa se puede escribir de esta forma por las leyes de la potenciación. Y recordemos que en este caso nosotros ya conocemos las velocidades iniciales que se miden de manera experimental y se conocen también las concentraciones iniciales, o sea que también conocemos a X y a Z. Nuestra única incógnita es alfa. Entonces la podemos despejar de manera muy sencilla de aquí, primero aplicando logaritmos a ambos lados de la ecuación. Entonces yo acá apliqué logaritmo en base 10, pero también se podría realizar pues con logaritmo natural, siempre y cuando sea el mismo logaritmo o logaritmo de igual base a ambos lados de la ecuación. Entonces, de acá la única incógnita es alfa. Los demás valores numéricos se conocen. Lo podemos despejar de manera muy sencilla de aquí. Y si queremos conocer beta, realizamos exactamente el mismo procedimiento, pero con las repeticiones 2 y 3. Y conociendo alfa y beta, podemos tomar cualquiera de los valores experimentales que tenemos y despejar la constante. Entonces, ahora vamos a realizar un ejercicio para poder comprender mejor este método. Entonces tenemos este ejercicio que nos dice que debemos determinar la ecuación cinética de la reacción que tenemos acá, una reacción con dos reactivos y un producto, y nos dan los valores experimentales de la rapidez inicial de 3 repeticiones y las concentraciones iniciales que se emplean en cada una de las repeticiones. Entonces, si observamos la repetición 1 y 2, manejan la misma concentración inicial para el flúor. Entonces, vamos a hallar el orden parcial de reacción para el otro reactivo, el ClO2. Entonces, vamos a tomar las repeticiones 1 y 2. Entonces, tenemos que R1 es
1.2 por 10 a la menos 3. Voy a omitir las unidades porque pues son las mismas en cada repetición, entonces se cancelarían. Entonces sobre R2, que es 4.8 por 10 a la menos 3. Y al otro lado del igual, entonces voy a dejar la ecuación escrita en términos de la velocidad, de las velocidades iniciales. Entonces, para la repetición 1 sería K por la concentración inicial del flúor, que sería 0.10 a la alfa, por la concentración inicial del ClO2, que es 0.010 a la beta, sobre, entonces, la constante por la concentración inicial de flúor, ahora lo estamos haciendo con la repetición número 2, y varía la concentración del ClO2, que ahora es 0.04 a la beta. Entonces acá podemos cancelar las constantes, que son las mismas, porque es el mismo experimento, y 0.10 a la alfa sobre 0.10 a la alfa, que nos va a dar el mismo resultado. Entonces, R1 sobre R2 es igual a 0.25, y esto es igual a 25 elevado a la beta. Bueno, acá es bastante evidente que beta nos va a dar igual a 1, pero si aplicáramos logaritmo en base 10 a ambos lados, entonces logaritmo base 10 de 0.25 va a ser igual a beta multiplicado por logaritmo base 10 de 0.25. Si despejamos beta, pues va a ser igual al logaritmo base 10 de 0.25 sobre, pues exactamente lo mismo, logaritmo base 10 de 0.25, o sea que beta es igual a 1. Entonces ya tenemos el orden parcial de reacción para el ClO2. Bueno, entonces ahora vamos a repetir el mismo procedimiento, pero con las repeticiones 1 y 3, porque ahí se mantiene constante la concentración del ClO2 y se varía la concentración del flúor. Y eso nos permitirá pues hallar el orden parcial de reacción con respecto a este reactivo. Entonces ahora vamos a tener R1 sobre R2, perdón, R1 sobre R3. Entonces acá nuevamente obtenemos que el valor de alfa va a ser igual a 1. O sea que ya tenemos el orden parcial de reacción, tanto para alfa como para beta. Ahora entonces podemos calcular la constante de reacción. Para eso entonces podemos coger cualquiera de las repeticiones. Yo voy a tomar la repetición 1 y como ya conocemos tanto alfa como beta, nuestra única incógnita va a ser la constante. Igual a la concentración, perdón, a la constante por la concentración de el flúor elevado a su orden parcial, en este caso es 1, por la concentración del ClO2 elevado a su orden parcial, que también es 1. Entonces, procedemos a despejar la constante. Es muy sencillo, simplemente pasamos las dos concentraciones a dividir.
Entonces nos queda que 1.2 por 10 a la menos 3 molar sobre segundo dividido 0.1 molar por 0.01 molar va a ser igual a nuestra constante de reacción. Entonces, esta vez sí coloqué las unidades porque no se van a cancelar todas. Vemos que simplemente se cancela una de las molaridades con otra. Entonces nos va a quedar segundos a la menos 1 por molaridad a la menos 1. Y el resultado es 1.2. En este caso, entonces, segundos a la menos 1 por molaridad a la menos 1. Y ya tenemos nuestra ecuación cinética. Como los órdenes parciales de reacción para ambos reactivos es 1, son 1, el orden global de la reacción es 2. Recordemos que el orden global de reacción es la suma de todos los órdenes parciales. Entonces ya conocemos el orden global, la constante cinética, por lo tanto ya tenemos toda la ecuación cinética de la reacción. Espero que este video les haya gustado mucho. Les recomiendo que vean los demás videos acerca de métodos para determinar ecuaciones cinéticas de reacción. ¡Chao!